4.12 Armonizando el reciclaje espiritual de inteligencia espiritual con la reencarnación como creencia ancestral y la no reencarnación cristiana. Empecemos reconociendo la razón de ser de las leyes de la evolución perfeccionante y la ley de la justicia restitutiva, de los subcapítulos 2.1 y 2.2 del bloque teórico del libro tercero de esta colección. La primera ley es para que lleguemos a ser parte de la perfección de Dios como receptor universal. Y fue Jesús de Nazaret quien lo dijo en estas palabras: Sed perfectos como perfecto es el Padre Celestial. La segunda ley, también apoyada por las palabras de Jesús: eso mismo que sembrares, eso cosecharás, es la ley para restituirnos dentro del proceso evolutivo cuando nos bloqueamos y para acelerar el proceso de evolución perfeccionante mediante el aprendizaje con H de las lecciones que nos faltan a nivel cognitivo, sensitivo y volitivo, para realizar con ellas nuevas misiones que enriquecerán el resimbre. El aprendizaje con H se refiere a interiorizar una lección y practicarla. Como apoyo ético para nuestros futuros actos, estas dos leyes nos indican que, después de la muerte, la vida del espíritu desencarnado no se queda con nada del nombre ni del renombre, sino con el simbre y el resimbre, que en el proceso del más allá todos somos tratados por igual según las leyes universales, de acuerdo a nuestros logros perfeccionantes y a los bloqueos de conciencia que tengamos. Así, el mal que habremos hecho determina el mayor o el menor camino kármico por recorrer a través de vivencias de dolor y viceversa. El bien que hicimos causará un mejor camino de vivencias kármicas de amor. En la vida encarnada debemos de entender que, de la misma manera que tratamos a los demás, seremos tratados en el próximo ciclo encarnatorio, pues todo al final se nos devuelve, lo bueno y lo malo. Tarde o temprano cosechamos lo mismo que hemos sembrado, no como castigo, sino como oportunidad de desbloqueo y aprendizaje. Como lo hemos mostrado en los puntos precedentes del capítulo tercero del presente bloque teórico, la reencarnación es una tesis de origen religioso, implícita en todas las religiones menos en la actual versión del cristianismo, parte del islamismo e incluso del judaísmo. La posición católica se oficializó como adherencia al Segundo Concilio de Constantinopla, manejado por el emperador Justiniano en ausencia del Papa, quien no lo aceptó, como tampoco lo aceptaron los tres siguientes papas, Pelagio I, Pelagio II y San Gregorio Magno. Convertida así en dogma no reencarnacionista por motivos políticos, promovidos inicialmente en el Concilio de Nicea por otro emperador laico, como lo fue el maquiavélico emperador Constantino,
en oposición a los teológicos sostenidos por San Clemente de Alejandría, Orígenes y San Jerónimo, como se explica en el numeral 3.3.11. Además, es muy probable que este dogma contradiga lo que está implícito en la Biblia cristiana, dependiendo de cómo se la interprete, como se explicó en los numerales 3.3.9.2, 3.3.9.3, 3.3.10 y 3.4.6. Hemos observado tanto el silencio documental que guarda la Iglesia cristiana, los argumentos de sacerdotes y prelados católicos son los propagados con notable difusión en la red, así como por las declaraciones más dogmáticas que racionales que niegan la reencarnación, los representantes de la Iglesia católica en 3.4.2 y 3.4.3.1 al 3.4.3.22. En ellos hay ausencia de argumentos de fondo convincentes, racionales y lógicos para defender su creencia no reencarnacionista. Hay suficiente evidencia para pensar que los paradigmas de la Iglesia en los cuales basan sus dogmas también son falibles, como lo han sido tantas veces en el pasado. Sin verdaderas razones, condenó las creencias contrarias de Galileo Galilei, Copérnico, Giordano Bruno, perseguido, encarcelado y extorsionado el primero, y quemado vivo en la hoguera a este último, y tantos otros que padecieron la soberbia del poder de la Iglesia bajo la terrible e inhumana institución de la Santa Inquisición. Muchos de los casos nunca se trataron por hechos o ideas que fueran en contravía de la verdad predicada por Jesús de Nazaret, como lo es el caso de la reencarnación. Recordemos que pasaron cerca de 3 siglos y medio antes que Galileo Galilei fuera desagraviado y se conociera el perdón pedido por Juan XXIII y Juan Pablo II por los errores cometidos por actos de la Inquisición de la Santa Iglesia. Ha sido Juan Pablo II, entre el 1996 y 1999, quien tuvo la valentía de reconocer un creacionismo evolutivo y la inexistencia como lugar del infierno, el cielo, el purgatorio y el limbo, calificándolos como estados de ánimo, así como la inexistencia del diablo como receptor universal alterno. La búsqueda ovni de inteligencia espiritual para aproximarse cada vez más a la verdad, explicada en el punto 1.4 del bloque teórico del libro segundo de esta colección, nos lleva a concluir que existe una evolución espiritual perfeccionante que necesariamente tiene que ser reciclante. Creemos que ello debe ser un motivo para que cada quien revise sus creencias y escoja la verdad posconvencionalmente demostrada o
la falsedad oculta durante tantos siglos bajo modelos religiosos provenientes de sus dogmas cerrados al cambio y a la innovación, que ahora se hace evidentemente innegable. Inteligencia espiritual ha podido encontrar argumentos suficientes para pensar en la necesidad de un reciclaje encarnatorio. En los numerales 3.3.1.1, 3.3.8.1, 3.3.9.1 al 3.3.11, 3.3.13, 3.4.6 se evidencia un vasto apoyo de la idea de fondo sobre reencarnación que implican los numerales 3.3.1 al 3.3.8, 3.3.9.2, 3.3.9.3, 3.3.12, 3.4.1, 3.4.3.23 al 3.4.3.29, 3.4.4.1 al 3.4.4.31 y muy posibles hechos de ocurrencia de reencarnación en 3.4.5.1 al 3.4.5.6. También las bases de lo prepersonal en los 5 inconscientes planteados por la psicología transpersonal, la última escuela de la psicología moderna, y los argumentos y reflexiones de todo lo anterior hechos por inteligencia espiritual en 4.4.1.1 al 4.4.1.3 y 4.4.2, 4.4.3, 4.12 y sus subpuntos 4.12.1 al 4.12.7. Como se expone a todo lo largo del presente capítulo cuarto, Inteligencia Espiritual ha logrado la construcción de su propuesta del reciclaje encarnatorio como un modelo lógico, racional, coherente con las bases de la ciencia actual multidisciplinaria, que explica efectivamente lo observado y sirve para hacer proyecciones válidas al darle un mejor sentido ético a nuestras vidas, preparándolas para el proceso en el más allá. Así, Inteligencia Espiritual ha llegado a desarrollar su modelo llamado el reciclaje encarnatorio espiritual y evolutivo, independientemente de cualquier teoría reencarnacionista, religiosa o no. Este modelo del reciclaje espiritual es compatible solo en esencia, mas no es igual a ninguna doctrina reencarnatoria, a las que corrige con sus errores, pues a esta hay que limpiarle absurdas creencias no esenciales. Esta compatibilidad es comparable al rescate científico que nuestro modelo hace de la esencia del concepto del único, creador, receptor universal, que guarda relación con el concepto esencial religioso de Dios como el creador y receptor universal, mas no con el diablo como el segundo receptor alterno,
ni con el dogma de la salvación que debe ser reemplazado por el de perfección. El reciclaje encarnatorio espiritual como modelo de inteligencia espiritual ha comprobado la evolución espiritual deducido de la evolución física, biológica y antropológica en un trabajo independiente de toda influencia religiosa. Al hacerlo, inteligencia espiritual de ninguna manera ha querido premeditadamente hacer una oposición a la doctrina de la Iglesia cristiana. Solo ha tratado de encontrar el camino más racional de explicar lo observado para el proceso del más allá, sin recurrir a racionalización alguna para que su resultado apoye o debilite el dogma de cualquier religión. El reciclaje encarnatorio hace posible el tránsito hacia la perfección señalado por el mismo Jesús de Nazaret. Hace posible aplicar en toda su extensión el poder cosechar lo que sembramos a través de un juicio evaluativo y un diseño preencarnatorio. En síntesis, con el reciclaje encarnatorio, inteligencia espiritual sigue los lineamientos dados por Jesús de Nazaret para trazar la continuación en el más allá, tanto como lo que Jesús indicó que debemos hacer con la verdad, con el amor y hacer el bien para estar en el más acá. En la Iglesia, como institución, debe haber documentos y funcionarios muy doctos que pueden decir mucho más de lo que en los capítulos 2 y 3 hemos logrado reunir. Por lo que se debe dejar de ocultar la verdad, dejar de ponerle cortinas de humo a lo dicho por Juan Pablo II, no limitarse a honrar su memoria canonizándolo como santo, sino implementar los cambios en sus dogmas señalados valientemente por él mismo. Hemos visto en los puntos 3.4.320 al 3.4.3.22, en contraste con los puntos 3.4.3.23 al 3.4.3.29, cómo ha sido la honesta y valiente transformación del ex sacerdote Gonzalo Gallo, secundando lo dicho por Juan Pablo II e incluso aceptando ahora la reencarnación. Ojalá no tengamos que esperar otros tantos siglos para que la Iglesia admita honesta y valientemente que enmienda y corrige sus dogmas en la parte que contiene paradigmas o creencias no reencarnacionistas, que a la luz del conocimiento actual son obsoletas, como se ha demostrado a lo largo de los capítulos 2 y 3 del presente bloque teórico, o mejor aún, adopte y mejore el modelo del reciclaje encarnatorio. Por lo visto, en el anterior numeral 2.10.1 del presente bloque teórico, pareciera que hubiera una barrera infranqueable para que la Iglesia pudiera corregir una falaz creencia suya que se aprobó en el pasado como dogma. ¿O acaso es el temor de perder más adeptos de los que ya ha perdido? Vuelvo a recordar al lector que,
Antes de morir en agosto del 2012, el antes papabili cardenal Carlo Maria Martini dijo que la Iglesia tiene un atraso de 200 años, que ha envejecido con pomposas sotanas y rituales, con sus grandes templos ahora vacíos y su creciente burocracia. Dijo que la Iglesia pierde a la generación futura y debe reconocer sus errores y empezar un cambio radical desde el Papa y sus obispos, y ha lanzado a manera de reto la pregunta: ¿por qué no nos levantamos? ¿Acaso tenemos miedo? El cambio radical de Martini, a mi concepto, debe empezar por establecer a. Las leyes universales fundamentales holísticas, como las presentadas en el capítulo 2 del bloque teórico del libro 3. Son leyes asertivas que, como lo demuestra el bloque teórico del libro 1, son dadas por el Creador universal, cuya naturaleza suprahumana hace de ellas la base de una ética para una moral absoluta, como paradigma de universal aceptación, que los intelectuales agnósticos claman que no existe ni creador, receptor universal, y por ello todo es material. La primera parte del cambio radical, a mi juicio, es que estas leyes sean las que reemplacen el decálogo dado a Moisés de naturaleza prohibitiva, adecuada para la época en que se debía de formar la familia como la base de una sociedad 10 siglos antes que naciera Jesús. B. Como lo indiqué al comenzar el presente numeral 4.9.3, ha sido el mismo Jesús de Nazaret quien participa de la necesidad de ser perfecto. En el subcapítulo 2.1 del bloque teórico del libro 3 se demuestra bajo la metodología científica la existencia de la ley universal de la evolución perfeccionante y el altruismo como su vector evolutivo, basada en la observación de la historia de la evolución habida en la creación universal, incluyendo obviamente a nuestro planeta y a la especie humana. Por las razones expuestas en el numeral 2.4.3 del presente bloque teórico, la segunda parte del cambio radical sería reemplazar el facilismo del dogma de la salvación por el verdadero sentido que tiene la vida, que es crecer la capacidad de las estructuras básicas de conciencia, de la conciencia de la mente, del espíritu, hasta alcanzar la perfección como requisito para ser parte de la perfección del receptor universal. C. Ningún humano puede, antes de morir, alcanzar el dominio completo de la verdad total, la producción del amor total y la entereza para lograr el bien total, pues este es patrimonio del Creador receptor universal. Se hace necesario que el humano recicle encarnatoriamente hasta que sus estructuras básicas de conciencia alcancen el grado de perfección suficiente para llegar a tener la calidad de un componente simbiótico para ser parte del espíritu de un ser superior, posiblemente no encarnable. Las estructuras básicas de conciencia de éste, cumpliendo las tareas asignadas para su propia evolución perfectible, seguirá
a su vez ascendiendo en la pirámide evolutiva para ser parte de un ser aún de mayor grado de perfección. Así llegará a la cúspide de la pirámide cuando llegue a ser perfecto, como lo es el receptor universal. Por lo tanto, creo que la tercera parte del cambio radical debe ser no volver a adoptar la reencarnación, sino adoptar el reciclaje encarnatorio. D. Si a lo anterior añadimos la comprobada existencia del Simbre como la programación espiritual, cuyas estructuras básicas de conciencia reciclan encarnatoriamente ya que subsisten a la muerte biológica, y la falaz humanización con ego dada por las religiones a Dios, creo que la cuarta parte del cambio radical sería, dándole la razón a Pierre Teilhard de Chardin, divinizar al Creador universal, quitándole todo vestigio egoico. Así abriremos la vía para que los humanos podamos despertar conscientemente a nuestro Simbre y con él programemos el propósito de trascender nuestro ego, individual, colectiva e institucionalmente, en todas las sociedades del mundo. Solo así podremos superar y salir de la peor pandemia del planeta, cuya cronicidad data desde los albores de la humanidad. La enfermedad social que no queremos reconocer, la pobreza espiritual que afecta tanto a los ricos, a la clase media y a los pobres socioeconómicamente. Hasta aquí hemos transcrito lo que creemos pertinente para ilustrar el conocimiento sobre los temas de nuestra propuesta. Sin embargo, creemos de utilidad recomendar a los distinguidos funcionarios del Ministerio de Educación que recibieron la misión de implementar el efecto vinculante de nuestra propuesta, tener a bien disponer a manera de consulta toda la temática de inteligencia espiritual IES, presentada en la mencionada colección de 4 libros, Cabalgando en hombros de gigantes del pensamiento. En la colección también se evidencia la comparación de los conocimientos de inteligencia espiritual vis-a-vis el pensamiento sistémico de 7 gigantes del pensamiento espiritual contemporáneo: Osho, Krishnamurti, Deepak Chopra, Stephen Hawking, Ken Wilber, el cardenal Carlo Maria Martini y Umberto Eco. Cada libro contiene además un glosario de los términos usados por inteligencia espiritual que no son de uso común en la literatura convencional. Estaremos pronto a hacerles llegar gratuitamente, tan pronto recibamos vuestra orden, a los correos que nos indiquen vía internet la segunda edición de los 4 libros de la colección, a saber: Libro 1, Dios, su rescate científico y las falacias religiosas. Libro 2, La verdad, una ley espiritual, su búsqueda, parámetros de discernimiento. Libro 3, Espíritu, alma, mente, conciencia y ego, una búsqueda hacia la excelencia. Libro 4,
Primero, el amor, una ley espiritual, su naturaleza, su integración para el altruismo. Libro cuarto. Segundo, la meditación, una visión innovadora para aprovechar el potencial espiritual. Libro cuarto. Tercero, la muerte y el más allá, su significado y el proceso subsiguiente. También esta noche, tierra, permaneciste firme y ahora renaces de nuevo a mi alrededor y alientas otra vez en mí la aspiración a luchar sin descanso por una altísima existencia. Wolfgang Goethe. Abrazo de Cimbre. Petronio Tam, Director General, Fundación para la Formación Evolutiva de la Humanidad, FUNFE. Fin del dossier 4.